Creo que los movimientos sociales lo que tenemos que hacer es apoyar que realmente exista esta reforma. Creo que no va a estar fácil, es algo que necesitamos presionar, tenemos que hacerlo, pero creo que una de las cosas que no se ha tocado en este país es la cuestión del poder judicial, que es necesario cambiar. Creo que no es posible que sigamos permitiendo que siga esta misma situación y que entonces unos cuantos definan sobre toda la situación y definen si quieren, si pueden quitar el desafuero. O sea, nada más les comento, no sé si se acuerdan cuando hicimos el plantón en Reforma y en el Zócalo. O sea, ¿por qué juzgaron, por qué le quitaron el fuero a Andrés Manuel? O sea, por un paso para lo de la Mexicana en Santa Fe, para que tuviera un paso para un panteón, creo, un jardín, ¿no? O a un hospital, sí, un hospital. Y entonces, imagínense, ¿y quiénes fueron los que juzgaron eso? ¿Y quiénes ellos se sienten con todo el poder porque tienen atrás el respaldo del poder económico? Pero creo que si el pueblo estamos organizados, el pueblo realmente podemos definir esta situación, y creo que los 36 millones de personas que votamos porque hubiera una transformación, esta transformación también tiene que ser en todos los sentidos y tiene que hacer la transformación al Poder Judicial. Pues muchas gracias. Damos la palabra. ¿Quieres comentar algo? Federico. Bueno, lo que pasa es que la reforma es gigantesca y hay una serie de cosas que tenemos que meditar muy bien. Piensen, Juárez fue electo como ministro de la Corte. Y fue buen ministro de la Corte el ratito que estuvo, y luego fue mejor presidente. Y hasta que mucho después vino el cambio para que ya no fueran electos, no solamente él, sino otros grandes abogados, los que crearon el juicio de amparo, ni más ni menos, fueron electos. Entonces, no es cierto que la elección vaya a poner a cualquier persona que no esté preparada. La elección tiene que tener reglas, y eso ya se dijo en los foros y en los diálogos que hubo. Obviamente, con toda la complejidad jurídica que hay hoy en día, tenemos que ser mucho más exigentes con las personas, hombres y mujeres que quieran ser jueces, sin duda. Y una de las cosas que ya hay consenso y se puso en el dictamen, que ahorita tendría que discutirse, es que los que proponen candidatos son el presidente, el Congreso o la Suprema Corte, pero para decidir quién, tienen que hacer un proceso de selección en donde todo el mundo puede entrar. Se hacen exámenes, incluso las sugerencias que sean públicos los exámenes, de tal manera que el electorado vaya viendo cómo son, y los mejores van quedando. Y seguramente en un país de 130 millones va a haber muchas candidatas y candidatos, muchos más de los que se necesitan. Y ahí, ¿qué se decidió? Imitar el sistema que existe ahorita para el INE. Ya que el comité de evaluación revisó que todos tienen los méritos, los conocimientos, y es paritario, hombres y mujeres, mitad y mitad, y nos sobran candidatos, o más bien precandidatos, se hace una insaculación, que es la tómbola, que es un sistema democrático. Todos los que están adentro tienen la misma calidad, entonces con confianza podemos dejar a la suerte que se decida. Y todo esto en público de la gente, como se dice en la revolución, de tal manera que no haya dudas. Y luego todavía nos vamos a la elección. Entonces, ese asunto de que no va a haber calidad si hay elecciones es una falsedad. Es más, yo espero que en Irapuato la gente vote por la jueza que dio esa magnífica sentencia sobre la guerra sucia. Pero
En ese punto me quedo con un dato espeluznante para los abogados que acaba de decir el compañero Rey. 60% de la propiedad inmobiliaria de la Ciudad de México tiene alguna irregularidad. ¿Por qué? Porque nunca falta que tu padre sea un bobo, en mi caso, y se le haya olvidado hacer el trámite sucesorio de su madre, y entonces cuando él se muere ya tenemos 2 juicios sucesorios atrasados, y si nos llevamos bien ya no hacemos nada y nos repartimos la casita o el terrenito, pero en la siguiente generación ya nadie sabe qué va a pasar y entonces empieza el caos. Y luego aparece el diablo inmobiliario, el que nos dijo también el compañero Reyo, y ese se da cuenta que hay una irregularidad registral ahí, y lo que hace es meter un juicio o conchavarse a una parte de la familia, y lo que hace es apoderarse de esa tierra. Bueno, siempre hay gente peor. En San Cristóbal de las Casas creo que andaban el 90% en los años 90 de irregularidad. ¿Por qué? Porque yo veo que con cierta razón la sociedad mexicana le tiene terror, pánico a los abogados y a las abogadas. Por igual ahí hay mucho equilibrio de género. Si traen título de derecho, huyan ustedes, y entre abogados te veas es una maldición, ¿verdad? Bueno, pero esa tradición tiene que ver con lo que también nos decían los compañeros, con un poder judicial y una casta de abogados y abogadas que no han servido a la gente. Ahora, en cosas como el agua de Valle de Bravo, en cosas como la educación, o en cosas como alguien dijo una mentira horrible y la publicó en la prensa, en YouTube, y entonces me ofendió gravemente, ¿quién tiene que decidir? Eventualmente necesitamos tener jueces que digan: aquí se hubo daño a la honra, allí la irregularidad, hay que proteger a la familia, que la propiedad quede en la familia y no en umbrales, que el agua se reparta de acuerdo a las necesidades en la cuenca hidrológica. Necesitamos gente muy experta, pero necesitamos gente que esté vigilada por la sociedad, y la mejor vigilancia es la elección. Pero no es el único modo. También es importante que haya juicios, por ejemplo, por jurados, y por lo menos 10 gentes en los foros que se abrieron para discutir la reforma judicial dijeron: oigan, qué bueno que vamos por la elección, pero podríamos hacer otras cosas. Juicios por jurados en cosas donde es importante que la colectividad se entere de qué es lo que se está discutiendo. Y, por último, yo quisiera decir algo. ¿A ustedes qué cosa les da más coraje? Cuando un enemigo que nos juró que nos iba a hacer daño y que nos iba a dar un zape la primera vez que pudiera, nos da el zape, o cuando un amigo que nos dijo que nos iba a ayudar y que iba caminando con nosotros, él fue el que nos dio el zape a traición. Es lo segundo, ¿verdad? El que no nos cumple todo lo que nos había prometido y que está de nuestro lado es el que más coraje nos da. Bueno, hay un detalle. Esta Suprema Corte de Justicia no es la Corte de la época del PRI. Y esa Suprema Corte de Justicia sí permitió el anatocismo, pero se dividió. Y uno de los ministros, Castro y Castro, dijo que era una mala decisión y salió a la calle a decirlo. Esta Corte dejó ir a Mario Marín, ¿cierto? Pero sí condenó a Peña Nieto en una acción de investigación por atenco. Claro, ahí el problema es que esa acción no tenía ningún castigo, pero sí por lo menos resolvieron en contra de Peña Nieto. Algo es algo. Es una corte que en 1995 nos prometió que iba a defender derechos humanos y empezó a defender, pero a la mitad del camino no cumplió, o nos cumplió a la mitad, y terminó con un asunto de minas y de movimiento popular. En el norte de Puebla, una minera, que cosa rara, no se llamaba Gavilán, sino se llamaba Gorrión, SADCB, los gorrioncitos pueden ser malignos. Gorrión, la minera, tenía una concesión para explotar metales a cielo abierto en una zona náhuatl. Las comunidades de la región de Tecoltemi se organizaron, presentaron amparos en contra de la concesión, se tardaron 15 años, su amparo llegó a la Suprema Corte y llegó hace 3 años.
ya había gobierno democráticamente electo. Y entonces, Albores, nuestra secretaria de Medio Ambiente, que por cierto venía del proceso de organización popular en esa región, mandó un amicus curiae a la Corte diciendo: qué bueno que ya tienes este caso en la Corte, no solamente ampara a la comunidad en contra de la minera Gorrión, declara que es inconstitucional la ley minera de Salinas. Bueno, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas dijo lo mismo en otro amicus curiae. En la época priista, si 2 secretarías de Estado le decían a la Corte por escrito: haz esto, ¿qué hacían los ministros? Sí, señor presidente, ¿verdad? Ah, pues ahora no. Resulta que la Corte, en el caso de Tecoltemi y otro anterior, tomaron la decisión de que sí, definitivamente, estos 15 años de litigio nos han demostrado que la concesión de este caso estaba mal dada. Entonces la concesión se anula. Bien, pero no declararemos inconstitucional la ley minera. Eso, ya en mi tierra, compañeros, es peor. El servicio a la mitad del camino es peor que ningún servicio. Y nos da la idea de lo que nos dijo Rey, que en el fondo del corazón de la Suprema Corte lo que tenemos es al poder económico, que dice: ok, de acuerdo, si una comunidad indígena se organiza bien y 15 años aguanta hasta llegar a la Corte, le daremos la razón a esa comunidad indígena, más nada. Pero cambiar las cosas en general, nunca. Eso es lo que estamos reclamando a la Corte. Ahora, ¿la elección lo va a resolver? No necesariamente. Piensen que luego los electores somos muy locos y las circunstancias son muy complicadas cada vez que hay elección. La elección no va a eliminar los problemas, pero por lo menos nos da una herramienta de evaluación. Quien no cumpla en público de la gente puede ser castigado en la siguiente. Pues, bueno, miren, yo quisiera que quedemos muy claros sobre el asunto. La reforma no pretende, por capricho del presidente, quitarle atributos a la Corte. La Corte no va a dejar de ser un tribunal constitucional, pero sin embargo, sí la pretensión de que tengamos equilibrio de poderes en el Estado. Ese es un principio fundamental que, oya esto, compañeros, hemos venido observando en las últimas 2 semanas cómo el Poder Judicial pasó de las amenazas a los hechos. Primeramente convocan a un paro judicial y se equiparan no como patrones, sino como trabajadores. Pero los ministros no convocan de magistrados para abajo. No, desde los jueces de distrito hasta magistrados y ministros tienen la misma figura equiparable. Los únicos trabajadores son los secretarios, son el actuario, en el caso de los juzgados, todos los administrativos, esos son trabajadores, y para eso los trabajadores tienen un sindicato, que el mismo sindicato se abstuvo de promover el paro. Toda esta situación se hubiera considerado como un ejercicio de prevaricación. ¿Qué quiere decir esto? Es un tortuguismo a la impartición de justicia, es una obstrucción a propósito exprofesa a la administración de justicia y a la ejecución de justicia. Ahí hay un problema. Ustedes se deben de preguntar: ¿y quién juzga a los juzgadores?